Amigos, buenos días, bienvenidos a 24 horas, son las 7 en punto de la mañana. Hay estupor en Esmeraldas por lo que ocurrió esta madrugada. Coches bomba, balacera, increíble. Liz Valareso tiene días libres y nos acompaña Belén Merizalde sobre un plazo. Hola Belén, qué gusto Hola saludarte. Milton, qué gusto para mí madrugar y estar junto a ustedes en este espacio para contarles las principales noticias del día. Y el análisis que seguiremos haciendo al primer año de gestión del presidente Lasso al frente del poder. Hoy vamos a analizar el área social, empleo, salud. Va a estar con nosotros Natalie Pernet, ella es abogada laboralista, y Vicente Tallano, subdecano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad. Con ellos, en unos momentos más, vamos a evaluar qué hizo el presidente Lasso, qué cumplió de su oferta de campaña en el área social. Así es, Milton. Vamos hoy con... Otra bomba. Vamos en este momento con un tema que ha generado, como tú lo mencionabas, preocupación y alarma en Esmeraldas, que es justamente una de las provincias y en la ciudad principalmente donde se están viviendo hechos de violencia. Se registraron 3 explosiones cerca de una institución educativa. Son vehículos incinerados y se escucharon detonaciones de bala durante toda la madrugada. Y ocurre esto en medio del en medio del toque de queda. Recordemos que en la parroquia Esmeraldas rige el toque de queda por el estado de excepción que rige en 3 provincias del país. Este hecho se sumó al ocurrido ayer cuando asesinaron a un fiscal cuando salía de un restaurante en horas de la mañana. Así está Esmeraldas. La gente en Esmeraldas, Milton, está bastante preocupada, atemorizada por estos hechos y solicitan que exista más presencia policial porque pese justamente al estado de excepción que rige y a los policías que se encuentran en esa zona se producen este tipo de hechos. Sabemos que el estado de excepción no va a eliminar las muertes violentas ni estos hechos, pero sí significa o debe significar una acción mucho más eficiente de parte de la fuerza pública. Esperemos que esto mejore. Veamos un reportaje de lo que ocurrió en Esmeraldas. La mañana de hoy, jueves 19 de mayo, la ciudadanía esmeraldeña despertó con 2 explosiones en el centro de la ciudad. No existen personas lastimadas. Los dos conductores, estamos viendo la veracidad de que son los propietarios. Los 2 conductores están fuera de peligro, uno de ellos ya está en su domicilio. Otra bomba. Según las primeras investigaciones, los vehículos fueron detonados con ayuda de cilindros de gas y explosivos. Colocaron los cilindros de gas para darle mayor impacto. Es decir, en este caso hubieron 3 explosiones. Uno, el material explosivo que colocaron, otro, el tanque de combustible del vehículo, del SAIR, y otro, el tanque de gas. Es decir, se dieron 3 explosiones simultáneas. Eso explotó durísimo. Los propietarios de los 2 vehículos fueron secuestrados el día de ayer y retenidos por varias horas. Los 2 ciudadanos fueron secuestrados a las 6 de la tarde paralelamente. Les dejaron maniatados, les subieron en motocicletas y les fueron a dejar en diferentes sitios de la ciudad. Los carros explotaron de forma paralela. El primer coche bomba explotó en las inmediaciones del barrio Santa Marta y el segundo en las afueras del centro educativo Vargas Torres, ambos en el centro de la ciudad de Esmeraldas. Este es un mensaje que da la delincuencia organizada, trata de dar a la comunidad, trata de dar a las autoridades. Nosotros estamos sacando información con la finalidad de obtener datos importantes para nosotros comenzar con las investigaciones correspondientes como Policía Nacional. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Bien, el reportaje claramente detalla en dónde se produjo esto. En el centro de Esmeraldas, donde rige un toque de queda. Lo dice el comandante de policía de Esmeraldas, Belén y amigos, un mensaje de la delincuencia, de que están controlando las zonas más conflictivas del país. Eso quiere decir la delincuencia. Aquí estamos y lo controlamos. Y lastimosamente, Milton, esto no solo ocurre en estas provincias, en estas ciudades, en donde las autoridades las han catalogado como puntos críticos de la delincuencia. También la Policía Nacional registra un incremento preocupante de la inseguridad aquí, en la capital. Así es, ha incrementado el sicariato en Quito, lo que ocurrió el fin de semana en las imágenes que veíamos, donde 2 personas fueron asesinadas. Esa detonación, esa granada que se encontró en el complejo judicial norte, también es otro mensaje de parte del crimen organizado. En general en Quito, la situación de robos,
como decimos, sicariatos, de asaltos, de muertes, está aumentando alarmantemente. Y la percepción de la ciudadanía es esa, ¿no? Sienten hoy temor de salir de sus casas en la noche, en la madrugada, porque a todas horas se registran asaltos, robos, y eso genera preocupación en los ciudadanos que ven una parte en las autoridades, la responsabilidad de que esto no tenga una solución pronta. La próxima semana se prevé que las autoridades municipales acudan al Consejo Metropolitano para que den explicaciones de qué se está haciendo por parte del municipio de Quito en los temas de seguridad, que no tienen que ver directamente con la movilización de policía, fuerza pública, sino de presencia en espacios públicos, iluminación, varias cosas de apoyo que tienen que hacer los municipios para la seguridad. Ese es el tema de inseguridad de hoy. Repetimos lo que ocurrió en Esmeraldas. Seguramente la policía dará más detalles de quiénes detonaron estos aparentes coches bombas o incineraron los vehículos. Son las 7 de la mañana, con 7 minutos cambiamos de tema. Vamos con otro tema importante. Se terminó la audiencia de apelación de habeas corpus del ex vicepresidente Jorge Glass en la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. Así es, no se resolvió ayer porque los jueces tienen hasta 8 días para pronunciarse. Uno de los fundamentos más importantes los presentó ayer el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, quien solicitó al Tribunal de Santa Elena que nulite toda acción ejecutada por el juez de Manglar Alto, que al final otorgó el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass. Y lo que llamó también, Milton, la atención ayer es que ni el ex vicepresidente Jorge Glass ni su abogado estuvieron presentes en la audiencia para defender justamente ese habeas corpus que le habían otorgado. Y también ya se veía por ahí que señalaban algunas personas que el abogado de Jorge Glass, en caso de que llegara a eliminarse esta condición del habeas corpus que le da la libertad, presentaría otros recursos, pues recordemos que ya Jorge Glass ha cumplido más del 50% de la pena, por lo que intentaría entonces que de otra forma también continúe en libertad. Veamos un reportaje de la jornada de ayer que la cubrió Joana Ramos. Una corte amurallada y decenas de policías fueron parte del operativo dispuesto la mañana de este miércoles para la audiencia de apelación al habeas corpus de Jorge Glass. Antes de la hora fijada, los interesados hicieron su ingreso a la sala. A las partes procesales se sumaron 43 terceros interesados. Finalmente se habilitaron 13 personas y cada una tuvo 10 minutos para sus alegatos. El primer amicus curiae en exponerse fue el de la Fiscalía General. Aquí se dijo que el habeas corpus vulneró el debido proceso al vulnerar al menos 3 situaciones. El Ministerio de Salud Pública recalcó que Glass sí recibió atención médica en apego a la ley durante su estancia en prisión y que registró al menos 286 atenciones en diferentes especialidades. Por su parte, la Procuraduría General del Estado, a través de su titular Íñigo Salvador, insistió en que no fueron notificados, por lo que el proceso es nulo. La Procuraduría General del Estado debió haber sido citada con la demanda y convocada a la audiencia. El hecho de que no lo fue determina la nulidad de todo el proceso a partir de entonces. Otras entidades y otros amicus curiae han argumentado en adición a eso que el juez de Manglar Alto era incompetente para conocer de esa acción de habeas corpus por el simple hecho de que, tratándose de un ex vicepresidente de la República, él goza de fuero de corte constitucional. A la diligencia no acudieron Nicole Malavé, quien interpuso el habeas corpus que favoreció a Glass, ni tampoco su abogado. Al ser una audiencia de estrado, esto no impidió el desarrollo de la misma. Pasado el mediodía, el tribunal dio por terminada la audiencia y dijo que resolverá en mérito del expediente. Es decir, que el resultado dependerá del expediente de primera instancia y de esta segunda audiencia, ya que no se solicitó la práctica de prueba nueva. Con imágenes de Rodolfo Soto desde Santa Elena, Joana Ramos, 24 horas. Y en la Asamblea, Milton, continúan los conflictos. Eso prácticamente se ha convertido en el pan de cada día. Ayer se registraron algunos inconvenientes. Por la tarde hubo sesión del Pleno. Se apeló por segunda ocasión la presidencia de Guadalupe Llori. En esta vez ella aceptó, bajó a su curul a defenderse justamente de las acusaciones que le hacía su excoideario Mario Ruiz. Y la sesión se desarrolló
presidida por el vicepresidente Virgilio Saquicela, pero mientras él presidía justamente esta sesión, el bloque oficialista salió del Pleno para colocar una denuncia en su contra por incumplimiento de funciones y con eso también dar inicio a un proceso similar de evaluación al que se lleva en contra de la presidenta Guadalupe Llori. Bueno, y además mañana está prevista la sesión, tú que cubres la asamblea, ¿es a las 9 de la mañana? A las 8 de la mañana. 8 de la mañana es la audiencia en la comisión ad hoc que evalúa a Guadalupe Llori. Va a recibir a Guadalupe Llori, que tiene una descarga de 800 documentos, si no estoy equivocado. Se prevé que sea una jornada maratónica, pero están denunciando boicot algunos asambleístas para que se instale esta sesión. Sí. ¿Cubres la asamblea? ¿Por qué denuncian boicot? Según algunos miembros de la comisión, han explicado que solicitaron el salón José Mejía Lequerica, uno de los más grandes de la asamblea, para poder sesionar, tomando en cuenta la importancia de esta sesión y que van a acudir varios legisladores, varias personas interesadas para que haya mayor comodidad. Les negaron este salón. Solicitaron el salón de los presidentes, que también es un salón amplio, también les negaron el salón, así que han pedido una posadita, por decirlo así, en el 5º piso en la Comisión de Desarrollo Económico, que es uno de los salones más grandes. Pero lo que también decían es que habían escuchado que posiblemente el día de mañana se cierre la asamblea, tomando en cuenta que se van a realizar algunas adecuaciones para lo que será la rendición de cuentas del 24 de mayo. Perfecto, muchas gracias por su explicación, señor periodista. Escuchemos a los asambleístas. Se pidió en principio el Salón José Mejía Lequerica, sin embargo ha habido una negación de utilización, así es que hemos dialogado con algunas comisiones. En principio está planteado en la Comisión de Desarrollo Económico, que es en el 5º piso. Sin embargo, he escuchado que hay alguna notificación de que quieren cerrar el día viernes por los preparativos del 24 de mayo toda la asamblea. Son incidentes que ponen en el momento para la conformación de la sesión. Ya eso sería rebasar el límite de la tolerancia. Esperemos que eso no sea así y que nos permitan en un salón. En calidad de asambleísta que puedo comparecer a la comisión, puedo referir de los incumplimientos de la asambleísta Llori. Si allí alguien dice, vea, esto es una prueba impertinente porque no tiene que ver con la temática de la denuncia, pues ahí lo analizaremos. Pero los dos primeros puntos que me he referido sí tienen que ver con lo que ha denunciado el asambleísta Esteban Torres. Una y mil veces presentaremos las denuncias correspondientes en función de la transparencia. Bien, sigue la pugna por la presidencia del Consejo de la Judicatura, una vez que puso el dedo en la llaga el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Respondió Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Ayer, el vocal alterno Álvaro Román presentó una acción extraordinaria de protección. Álvaro Román quiere ser nombrado presidente del Consejo de la Judicatura. Sí, Álvaro Román llegó hasta la Corte Constitucional para presentar esta acción. Dice que será la alta corte quien pueda resolver toda esta situación que se ha presentado. En todo caso, continúa el Consejo de la Judicatura sin una presidencia fija. Y también continúan las críticas hacia el Consejo de Participación Ciudadana, que se ha demorado bastante, no solo en nombrar al presidente de este organismo, sino en nombrar a otros altos funcionarios justamente de instituciones de control. Bueno, la presidencia fija existe, está a cargo de Fausto Murillo, lo que la presidencia es no definitiva todavía, hasta ver qué ocurre y cómo se resuelve este. Son las 7 de la mañana con 19 minutos y anoche llegó la primera dama de los Estados Unidos de visita oficial al país. Jill Biden fue recibida por el canciller de la República, Juan Carlos Holguín, y la primera dama del país. Ahí están las imágenes de la llegada sobre las 18 horas 45 minutos. Y la primera dama va a cumplir una agenda especial el día de hoy en Quito. Sí, Milton va, por ejemplo, a visitar un centro de desarrollo infantil denominado San Francisco de Quito, en donde se pretende justamente explicar y dar a conocer cuáles son las estrategias que el gobierno está realizando para esta lucha contra la desnutrición infantil, que recordemos ha sido uno de los objetivos del gobierno nacional en el ámbito social. Va a reunirse hoy también con el presidente Guillermo Lasso y con la primera dama María de Lourdes Alcíbar, que va a acompañar además en la agenda, en el resto de la agenda que va a tener hoy la primera dama de los Estados Unidos. 7:20, vamos a cambiar de tema y se viene el censo poblacional 2022 que quedó pendiente del 2020.
Así es, por la pandemia no se pudo realizar este censo y hoy el censo tendrá algunas nuevas cuestiones. Por ejemplo, se lo va a realizar de forma virtual y también presencial. Las autoridades ayer explicaban que esperan que al menos un 25% de ecuatorianos lo haga de forma digital. Esta es la innovación de este censo que va a costar 57 millones de sucres, 57 millones de dólares. La modalidad virtual será obligatoria para todo el sector público y será opcional para la ciudadanía, pero las autoridades piden que la ciudadanía lo haga de forma digital. Es innovador sin duda. El censo será del 7 de noviembre al 18 de diciembre. Se recomienda que cada censo se lo realice cada 10 años, el censo se realice cada 10 años, para saber básicamente cuántos somos, quiénes somos, cómo vivimos. Esta es la primera vez también, Milton, que se va a realizar un censo de comunidades indígenas. Eso también es importante para poder conocer cuáles son las realidades que afrontan las comunidades indígenas y a partir de ello tomar políticas públicas al respecto. 721, otro tema, por falta de recursos, los estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil no volverán de manera completa a la presencialidad. El problema, dicen las autoridades, es el presupuesto, pues se ha reducido en 23 millones de dólares y esto ha llevado que durante un mes se despida a más de la mitad de la plantilla de docentes. Escuchemos. Tomemos primero como punto lo que tenemos el COVID todavía. Hay materias que son prácticas 100% y van a estar aquí. Hay materias que se la puede dar en línea, pero si el profesor piensa que puede venir a los laboratorios nuestros, lo puede hacer. No es lo mismo una modalidad presencial, donde tenemos que tener 35 estudiantes, a una modalidad en línea, donde podemos tener 50 estudiantes. Bien, vamos a hacer una... ¿De qué se ríe usted? ¿De qué se reía? ¿De que dije sucres? Como usted no vivió en esa época de los sucres. Eso te decía, Milton, eso es sinónimo de ser adulto. Yo ya nací en la época de los dólares. Claro, usted nació dolarizado. Vamos a la pausa y volvemos con los del 26. Vamos a analizar el primer año del presidente Lasso en el tema social. Está con nosotros Natalie Pernet, abogada experta en temas laborales, y está Vicente Tayano, que fue ministro de Inclusión Económica y Social. Y empecemos por el tema de una de las promesas más grandes, si se quiere, durante sus 3 campañas del presidente Lasso, que es aumentar el empleo, crear empleo. Y Natalie, quiero empezar contigo. Buenos días. El presidente Lasso ofreció 2 millones de empleo. Dice hoy que ha creado 350,000 plazas de trabajo. ¿Cómo se siente, cómo se percibe esta oferta de campaña del presidente? Buenos días, Milton. Buen día, Vicente. Qué gusto compartir con ustedes esta entrevista y pues buenos días a todos quienes hoy nos acompañan a través de la pantalla. Sin duda alguna, al cumplirse ya un año de gobierno, es hora de empezar a ver las cifras y ver si esto empata con la percepción ciudadana. En cuanto a empleo, tenemos cifras que son un tanto más alentadoras que las que teníamos durante la pandemia, es decir, hoy se maneja un 4.8% de desempleo y un 62% según la encuesta de empleo y desempleo que lo hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de empleo pleno, de empleo total. Pero dentro de estas cifras es muy importante ver el desglose, porque una cosa es hablar del empleo total y otra muy distinta es hablar del empleo adecuado, del empleo formal. Dentro de este 62%, más de la mitad de las personas están en subempleo, en empleo informal o con empleo no remunerado. Y estas cifras las maneja el INEC. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si bien el presidente nos habla de 350,000 nuevos empleos, que empata con lo que ha dicho el ministro de Producción en cuanto a los nuevos contratos de inversión, es, creo yo, mucho más importante empezar a hablar de, dentro de estas cifras, quiénes son empleo formal, para no solamente analizar el tema de una reforma laboral que cada vez se ve más distante y más lejana por toda la conmoción política que existe en el Ecuador, pero sí para empezar a ver números. El ministro de Producción ayer habló acerca de los nuevos contratos de inversión que llegarán al país, cuyo contrato que se espera por contrato 25,000 plazas de empleo y son 450 nuevos contratos. En consecuencia, la encuesta que tiene que hacerse en septiembre de este año nos tiene que dar esa data o no, porque hablar de empleo sin priorizar cada uno de los tipos de empleo es bastante jugar un poco a la gallinita ciega, porque decir yo trabajo
no significa precisamente que yo tengo bonificaciones, que yo tengo seguridad social, que yo gano al menos del salario básico unificado. Decir, yo me gano el pan es evidentemente un tema de subsistencia, pero de eso al empleo adecuado hay una brecha. Claro, porque además decir, hay empleo, hay 350,000 nuevos empleos, también hay que saber en dónde y a quiénes se les está dando ese empleo. Si ese empleo es adecuado, si es que es su empleo, si es que es un empleo informal. ¿Qué tipo de empleo? Vicente, ¿se siente en el ambiente que se ha mejorado en este tema? Es decir, 350,000 empleos en menos de un año da para pensar que sí va a cumplir la oferta de campaña, pero en realidad es así. Buenos días, Milton, Natalie, un saludo especial a toda la ciudadanía que nos está viendo. Realmente creo que hay que partir la situación en dos momentos. La primera etapa sería dentro de los primeros 100 días de gobierno, que sin duda alguna el plan de vacunación, y si vamos a hablar de temas sociales, el plan de vacunación, digamos, de una u otra manera responde a un hito del gobierno nacional que en sus primeros 100 días logra vacunar a 9 millones de ecuatorianos en estos 100 días, que sin duda es un componente muy importante para la reactivación económica, que, como decía Natalie, nos ha dado cifras específicas de empleo, de subempleo, de cómo está el país en este momento respecto a esta generación de oportunidades que se requieren, pero aquí lo importante de definir es específicamente dónde están esos empleos y sobre todo trazar este piso de protección que se necesita para poder realmente recuperar la economía en virtud de lo que requiere el país en este momento. Cuando le preguntan al gobierno dónde están estos empleos, básicamente responde que en el sector agrícola. Uno de los sectores, digamos, menos atendidos tradicionalmente por los gobiernos. Y tradicionalmente han sido los candidatos que ofrecen atender al agro como un punto principal. Recuerdo el presidente Correa empezó su mandato en Zumbagua haciendo una oferta para atender al agro. El presidente Moreno estuvo en Cayambe, en el campo, diciendo que va a ser un tema prioritario. El presidente Lasso se estrenó en alguna comunidad de Tungurahua, si no me equivoco, recibiendo el bastón de mando, también ofreciendo, pero ¿se siente de verdad que en el campo las condiciones de vida mejoraron este año? Natalie. Mira, en el tema agroproductivo y agroindustrial y agrícola, yo sí creo que hay que hacer un llamado de atención al presidente. Si bien tenemos cifras macroeconómicas que son exitosas y que tienen que ya trasladarse a la percepción ciudadana, el hecho de que hayamos tenido en un año 3 ministros de Agricultura nos deja saber que es un ala que estaba quizás no entre las más prioritarias. ¿Y por qué hablo del Ministerio de Agricultura? Porque nuestra ruralidad generalmente está atada al desarrollo económico del agro. Si uno recorre este país y regresa a ver a cualquiera de sus lados, se da cuenta que somos un país agrícola. En consecuencia, el hablar de esta inestabilidad que hubo principalmente en esta cartera de Estado nos permite hablar un tanto también acerca del abandono a la ruralidad, que probablemente se empiece a cambiar con las nuevas cifras, con lo que se vaya a hacer, y aquí Vicente nos puede dar inclusive mayor detalle, porque tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es el Ministerio Rector de la Política Pública de Inclusión, como su nombre lo dice, tienen un eje directo de acción con la ruralidad. Pero si me dicen a mí, estoy dando créditos del 1% a 30 años, ¿a cuántos? ¿A quiénes? ¿Para qué productos? ¿Para productos que son sustentables o para seguir manteniendo productos que luego me están pidiendo un precio mínimo de sustentación y que no nos vuelven competitivos en el mercado y que en consecuencia siguen incrementando las filas del desempleo informal? ¿Vamos a tener una política agropecuaria en este nuevo año de gobierno o va a estar al menos dentro de los ejes? ¿Pero no se diseñó la política agropecuaria en este año de gobierno? En el anterior hubo una política agropecuaria. Con el presidente Moreno apagaron hubo incendios, porque empezamos con paro de los arroceros y seguimos con problemas, es decir, apagando incendios y no configurando políticas. Aquí lo más importante es poder conectar aquello que sucede en el territorio a cuáles son las necesidades de la ciudadanía. Yo decía en primera instancia y destacaba el plan de vacunación para la reactivación porque sin duda tuvo un impacto en lo que la gente necesitaba en ese momento, que era básicamente vacunarse. Luego, transcurrido de ese tiempo, dada la situación de inseguridad y todas las cifras que hoy conocemos, las necesidades de la ciudadanía
definitivamente son otras. Y creo que esa es la segunda etapa donde el gobierno tiene el gran desafío de poder atender realmente las necesidades ciudadanas en materia de seguridad, en materia de generación de empleo y de oportunidades y, por supuesto, de combatir aquellas deudas estructurales que tiene el Ecuador respecto de desnutrición crónica infantil, respecto de tasa de embarazo adolescente, respecto de, como decía Natalie, diagramar esa política social que pueda sentirse en las calles. ¿No? Nosotros debemos preguntarnos qué es lo que está pasando con la ciudadanía, qué está pasando en esos hogares después de una pandemia que además es la peor crisis de la historia contemporánea en todos los aspectos. No hay un solo ecuatoriano que no se haya visto afectado por la pandemia. Si bien es cierto, dentro del plan social del gobierno existían algunas aristas interesantes, pero vemos que hoy se han concentrado en lo macro, se han concentrado en aquello que tiene que ver con la economía. Hablan ellos de poner la casa en orden, que sin duda es importante, pero creo que hoy el gran desafío que tiene el gobierno en materia social es poder atender aquellas demandas ciudadanas que no pueden esperar. Las cifras de pobreza que lastimosamente siguen siendo desalentadoras, las cifras de desempleo y aquello que hablábamos de poder generar realmente un movimiento en la economía que se traduzca a que exista circulante en las familias ecuatorianas y que sobre todo logremos mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Voy a cerrar el tema del empleo y quiero preguntarte, Natalie, si es que el presidente debería insistir en hacer la reforma laboral, ya definitivamente con todo lo que está pasando, mejor me olvido de eso y voy gobernando como puedo. Mira, en el tema laboral, gestionando nuevas modalidades, etcétera, nuevas formas de contratación, y me olvido de la reforma laboral porque parece un cuento de nunca acabar, que empezó además en el gobierno de Moreno, ¿no? 2019 ya tenía lista y explotó octubre, y luego se postergó para siempre. Mira, yo creo que aquí va a ser un eje fundamental, no solamente la comunicación del gobierno, sino la conexión del gobierno con sus mandantes, haciendo territorio y pudiendo ver en las 24 provincias qué se necesita con mayor prioridad en cada una de ellas. Y de hecho, creo que en temas políticos todo es tan fluctuante, sobre todo en nuestro país tan variante. No me atrevería a decir que ya no se busque una reforma laboral, porque, a ver, si todas las autoridades de Estado nos están diciendo que ya tenemos buenas cifras macroeconómicas, en consecuencia, si eso se traduce al establecimiento de los servicios al menos básicos por parte del Estado, a la percepción ciudadana de que estos servicios ya se están dando con normalidad, con un buen servicio y demás, va a haber un apoyo y un respaldo ciudadano a que se lleve a cabo una reforma laboral que probablemente ahí sí tendrá que traspasar el tema del legislativo, pero con apoyo social, y el apoyo social se da únicamente cuando yo tengo acceso. El presidente habló incluso de una consulta popular para la reforma laboral. ¿Es posible esto? Una vez más, para yo poder consultar a la gente, lo primero, hasta por estrategia, es saber si las personas están al menos a favor de contestarme o al menos sintiéndose medianamente cubiertas de sus necesidades. Si lo hacen en este momento, no va a ser bueno, porque por más que existan cifras económicas muy buenas y que hay que rescatar, por más que el plan de vacunación haya sido un éxito, que es un hito histórico que también hay que rescatar, la falta de conexión entre el Ejecutivo y sus mandantes va a pasar factura en un proceso de votación. ¿Qué podemos hacer, por el contrario, para seguir dando una percepción de empleo y de estabilidad? Ver que se cumpla lo de los contratos de inversión y esas cifras de empleo sean de empleo adecuado. Perfecto. Vamos a la pausa y regresamos enseguida para hablar de tema salud, desnutrición infantil, que fue otra de las ofertas de campaña importantes del presidente de la República, fue combatir la desnutrición crónica infantil. Somos el tercer país de la región con números en rojo sobre este tema. Vicente, todo lo que se ha visto este año ha sido más o menos de planificación y de ir acumulando los recursos, hasta 1.700 que ofrece el presidente Lasso hasta 2025. ¿Se nota y se siente algo de trabajo en este tema? Creo que aquí hay que partir de la importancia de que, en primer lugar, se está cumpliendo el decreto 1211 que firmó el gobierno anterior respecto de la hoja de ruta que se tiene que seguir para poder atacar la desnutrición crónica infantil. Seguimos en el 29% de niños de todos los niños del Ecuador, en este caso, que 3 de cada 10 niños tienen desnutrición crónica infantil. Es una cifra que, además de ser una deuda histórica, nos preocupa a todos. Lo que se ha hecho durante este año es, digamos, algo que yo veo positivo. En primera instancia es que ya se está ejecutando y se anunció la encuesta para poder saber y tener la data inicial de cómo está la situación, de cómo están nuestros niños y poder de una u otra manera con esos datos poder hacer política pública. Luego se ha propuesto también por parte del gobierno, entiendo, un bono que se va a llamar primeros 1000 días. Este bono está destinado a madres gestantes y está destinado
a personas que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema, justamente para poder atender esta temática. Pero todavía no conocemos cuántos beneficiarios son y cuándo ya se entrega este bono, que también es parte de todo este paquete priorizado que se debe entregar. Yo creo que aquí es muy importante que durante este año, digamos, han estado en la planificación, pero esto es algo que realmente no puede esperar. Esperamos de manera optimista que el gobierno pueda poner toda la carne al asador, como se dice comúnmente, respecto de este tema, que además es algo que, como decía, los niños no pueden esperar, ¿no? Y esto es algo que se requiere que se haga de manera intersectorial, con una agenda no solamente desde el Ejecutivo, sino multinivel, donde se enfoque lo que realmente necesitan nuestros niños en relación a salud, educación y, por supuesto, todo el control que tienen que tener durante esta ventana de oportunidades que son sus primeros 1000 días de vida. ¿Se puede sentir, Natalie, que este es un gobierno que tiene rostro social? O a lo mejor sí tiene, no se siente, o a lo mejor sí tiene, no se comunica. Mira, yo creo que es lo último que tú has dicho, Milton. Ayer, para poder venir a esta entrevista, buscábamos toda la data que nos permita tener aseveraciones certificadas, aseveraciones que tengan contraste. Y en la página del Ministerio de Inclusión Económica y Social y en la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, era muy complejo poder dar con la información. En consecuencia, cuando por fin logramos dar con la información, ver la rendición de cuentas de los ministros de Estado, que ya está en todas las plataformas de las carteras de Estado, como compete conforme a la Ley Orgánica de Servicio Público, ¿qué pasaba? Las cifras son positivas, o sea, se ve que hay un impacto en el tema de las entregas de los bonos. Recordemos que el Ministerio de Inclusión Económica y Social trabaja desde la erradicación de la mendicidad, pasando por los procesos de adopción, los procesos en donde se puede poner dentro de una familia o de una institución a cualquier persona con algún tipo de vulnerabilidad, por las personas con discapacidad, por las personas de la tercera edad, y culmina con el tema de los bonos que pueden ser para casos de emergencia, es decir, para gente víctima de una catástrofe natural, por ejemplo, y para las personas que genuinamente no tienen otra forma de subsistencia. Pero claro, llegar a encontrar toda esta data no lo va a hacer la gran mayoría de la ciudadanía, porque genuinamente si tú prendes tu televisión o coges tu teléfono y tratas de ver lo que te dicen los medios, no llegas a desarrollar tanto las cifras. En consecuencia, aquí sí yo creo que hay un llamado por parte de la ciudadanía, y que creo que es un llamado en lo que coincidimos varias personas, de mejorar la comunicación del gobierno hacia nosotros los mandantes, porque han hecho cosas, pero si no se comunica, no puede haber esta falsa modestia en manejo de política pública. Y otra cosa que yo creo que es importantísimo rescatar en este momento es el anuncio de ayer. No es factible hacer política pública viable si no existe data. Es básicamente taparnos los ojos y tratar de manejar una política pública con cifras del 2010. El último censo se hizo en el 2010. El censo es mandatorio, necesario, urgente. Ya no podíamos esperar un día más sin que se lo haga para poder justamente saber hacia dónde se va a enfocar la política social. ¿Cuántas mujeres existen en situación de vulnerabilidad? ¿Cuántos niños? ¿Cuáles son las cifras reales de adopción? ¿Cómo estamos en cuanto al hacinamiento? ¿Cómo estamos en cuanto al crecimiento demográfico? Porque eso sí va a permitir que sea tangible para el ciudadano ver que el gobierno tiene un enfoque social. Tenerlo dentro de las plataformas digitales y que lo sepamos las 7 u 8 o 20 personas que trabajan en una cartera de Estado, o las que nos metemos a estar busca y busca y busca para poder hablar con información, no tiene sentido si no lo sabe la mayoría de la ciudadanía, es decir, los mandantes. Y lo que se siente es cuando pasan cosas que no se pueden resolver, como por ejemplo la falta de medicinas. Y ahí en el tema salud, el contraste a la vacunación. Tienen la vacunación, se cumple la meta, hay vacunas de sobra, se pide a la gente que vaya todavía, la cuarta dosis, etc. Pero la medicina, la pastilla, el insumo en los hospitales es un cuento que parecería de nunca acabar. Yo creo que ahí definitivamente, Milton, es algo, como yo decía hace un momento, ¿no? Estos dos momentos de la política social del gobierno que en miras, digamos, a esta estrategia que se ve a nivel macroeconómico, en esta segunda etapa esperaríamos que pueda poner, digamos, toda su concentración en poder mirar al ciudadano y ver cuáles son sus reales necesidades en materia de salud pública, tal como lo acabas de mencionar, respecto de la necesidad de la red de salud pública en general en virtud de equipamiento de hospitales,
equipamiento en general de toda la red, de tener estas medicinas. El presidente ha hecho un anuncio el día de ayer justamente, y bueno, respecto de la externalización de las farmacias. Veo con optimismo, la verdad, este proyecto que es una buena práctica de la región, y es importante saber cómo se va a realizar este proyecto, cuánto presupuesto va a estar destinado a esto y si lo van a abarcar de manera intersectorial, que yo creo que básicamente esa es la primera necesidad. Hoy en este momento tenemos que dotar a la ciudadanía de medicinas, tenemos que dotar a la ciudadanía de que reciban aquello que tiene que darle el Estado, porque es el deber del Estado garantizar estos derechos, como hablábamos en el caso puntual de la salud y todo lo que pues tiene el artículo 3, contiene el artículo 3 de la Constitución respecto a los deberes del Estado. Entonces, esta deuda que yo sí creo que existe, espero yo que se pueda este año, este segundo año de gobierno, pues poder destinar todos los recursos necesarios. Para que exista política pública que pueda ser aplicada y que llegue al ciudadano, definitivamente, como decía Natal, necesitamos datos. Y en base a esos datos, tomar decisiones basadas en evidencia científica y basados en eso, poder actuar. Una vez que posicionamos el tema en la agenda, sea el tema de salud, sea el tema de servicios públicos de calidad, todos los problemas sociales que estamos viviendo en este momento, producto de lo que ya teníamos antes de la pandemia y lo que seguimos teniendo en este momento y que se han exacerbado después del año 2020 y 2021, es momento de poder generar la política pública, es decir, que se ejecute aquello que ya está escrito, porque la Constitución es clara, porque la normativa es clara, porque los ministerios saben lo que tienen que hacer. Ahora es momento de ponerlo en práctica. Ahora, el tema de las medicinas es una de las algunas cosas que aparentemente no funcionan, y cuando se reporta esto no le gusta mucho al gobierno. Los medios no reportan cuando la normalidad pasa, es decir, cuando los hospitales funcionan bien. Eso es lo normal, no es noticia. Es noticia cuando no funciona bien y no se atiende. Registro civil, por ejemplo, hay un problema con materiales. ¿Cómo resolver este tipo de cosas que parecerían chiquitas? Porque el gobierno te habla de lo macro. Vamos bien, bajamos el déficit, hay confianza externa, el petróleo está bien, la recaudación récord, etcétera. Pero cuando el que camina por la calle y el que necesita ir a un hospital, el que necesita su cédula, se ve con un Estado que camina lento, ¿cómo se hace? Bueno, yo creo que de nada sirve el superávit económico si hay déficit en la familia de los ecuatorianos. Y creo que es ahí donde tiene que enfocarse el Estado en poder hacer y garantizar los derechos. El derecho a la identidad es deber del Estado garantizar el principio de identidad legal, y es importante que se pueda dotar y tener una planificación adecuada. El problema del registro civil habría que ver e identificar cuál fue la raíz del problema, si fue una falta de asignación de recursos o una falta de planificación. Respecto de eso... Una escasez mundial. Además, tú fuiste director del registro civil. ¿Se preveía que iba a haber una escasez de chips y de materiales? Sí, se preveía. Eso es algo que se había, digamos, conversado a nivel internacional, de la falta de materiales e insumos para este tema, pero siempre fue una preocupación que se tuvo, pero la planificación se realizó para poder tener estos materiales y que el Ministerio de Finanzas pueda otorgarle los recursos a, en este caso, el Instituto Geográfico Militar, que son los encargados de hacer los materiales. ¿Qué pasó? Yo creo que aquí el problema es... ¿Perdón? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que no estoy adentro, no estoy dentro de la institución, pero en base a mi experiencia particularmente, creo que se debe a que no se asignaron los recursos de manera oportuna y que esto ocasionó que no se puedan comprar los materiales a tiempo. Porque ¿qué pasa en política pública? Sea en el registro civil o sea en cualquier lado. Hay que destinar los recursos de manera oportuna, en tiempo y además en cantidad. Hay que dar los suficientes recursos para poder garantizar derechos, para poder garantizar servicios. Entonces seguramente tendrá algo que ver con eso, pero ahora lo importante es de que leí el día de ayer que ya está llegando material respecto de pasaportes y que además están ya en virtud de declaratoria de emergencia pues dotando el registro civil de material, y lo importante y lo que se espera a la ciudadanía es no tener que padecer obviamente para obtener el servicio, pero ya el presidente ha anunciado que además va a destinar todos los recursos necesarios para esto y esperamos que no se repita. Creo que aquí el rol fundamental es la planificación. Creo que cuando se ejercen cargos públicos hay que obviamente enfocarse en la gestión y a veces es un poco difícil, ¿no? Realmente hay cantidad interminable de problemas, eso lo sabemos todos, pero creo que desde la gestión pública lo importante es aprender a diferenciar entre lo importante y lo imprescindible. Y sin duda, hay cosas para los ecuatorianos el día de hoy que son imprescindibles. El tema de seguridad, el tema de salud
y por supuesto también el tema de servicios de calidad. Y ese tema es importante, Natalie, y con eso voy a finalizar, porque cuando el gobierno te habla de que la casa ha sido puesta en orden en el tema macroeconómico, tú dices, ¿hay dinero? Entonces, ¿qué no hay? ¿Gestión? Mira, yo ahí concuerdo también con lo que hablaba Vicente y me voy a permitir leer un par de datos. El 12 de agosto del 2021, es decir, hace casi un año, el informe técnico justificativo para el abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos que lo aprueba el Ministerio de Salud, lo aprueba la actual ministra Jimena Garzón, ya reveló que existía tan solo el 52% de lo necesario para el abastecimiento de medicamentos y el 65% para los dispositivos médicos. Es decir, si estamos poniendo la casa en orden, si se han hecho auditorías que sin duda alguna son necesarias, porque recordemos que no hace mucho teníamos escándalos de sobreprecio en el manejo de la compra de insumos médicos y demás. La red pública de salud se maneja con el Ministerio de Salud, pero también está el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y esto es un tema de Estado. Aquí confluyen varias entidades estatales. Entonces, si ya teníamos la alerta desde el 12 de agosto del 2021, sí llama la atención que a mayo del 2022 el desabastecimiento, que ya se lo preveía conforme un informe técnico, no se haya podido visibilizar o sustentar qué se va a hacer para que justamente no llegue al ciudadano esta sensación de pagué más impuestos, pero sin embargo no puedo acceder a estos servicios que son básicos. Entonces yo sí creo que si han puesto la casa en orden es algo que es correcto, que es responsable, pero que como tú también lo has dicho un par de veces, caduca ya. Si existe el presupuesto, es momento de la asignación presupuestaria. Sé que es un trámite burocrático, fui servidora pública y sé que el tema de la asignación presupuestaria es complejo, la emisión de partidas, por el mismo hecho de que tiene que haber un control justamente para que no haya problemas de sobreprecios y demás, pero sin duda alguna, si yo mañana estoy en el hospital con un familiar enfermo, no me va a interesar saber qué está pasando entre las carteras de Estado. En consecuencia, una vez más, la comunicación entre ellos y la comunicación con la ciudadanía va a ser indispensable para que en este nuevo año de gobierno, al menos en el primer trimestre, nuestra percepción ciudadana de lo que se ha hecho en cifras económicas y de recaudación sea mucho más tangible, mucho más palpable. Bueno, vamos a ver qué pasa a partir del 24 de mayo, cuando el presidente haya cumplido su primer año y se sienta o se empieza a sentir esta oferta de cambiar un poco de rumbo para que las necesidades aterricen y la gente empiece a sentir alivio. Gracias, Vicente. Gracias, Natalie, por habernos acompañado. 7:56, vamos a terminar este programa y ya vienen las noticias locales. Belén, gracias por acompañarnos hoy. Hasta mañana, Milton. Mañana venimos con más información.